librito de Enrique Varela y de Joaquín Ferraz, Cooperación institucional o cómo gestionar redes y partenariados en el ámbito público, publicado por Tirán en 2018. Ahí tendréis unas páginas muy interesantes en las que ellos desgranan el concepto de cooperación, coordinación y colaboración, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué significa gestión de redes? SOF. Yo creo que ahí hay mucho por hacer. Precisamente para propiciar espacios de cooperación y colaboración. Preparando proyectos compartidos. Subrayo esto, preparando proyectos compartidos. Todo lo que esté en vuestra mano como expertos ya, cuando acabéis el máster, para sugerir, para proponer de preparación de proyectos compartidos, todo lo que hagáis será poco. ¿Qué entiendo por proyectos compartidos? Pues elaborar proyectos con actores del territorio, vecinos, públicos y privados, tanto ayuntamientos vecinos como actores económicos privados. Por tanto, huir de la vieja técnica de pedir subvenciones cada uno por separado. Esto creo que es una tarea fundamental. A eso le llamo yo preparación de proyectos compartidos, ¿no? Mejorando la calidad de las administraciones locales. Nadie lo impide, nadie lo puede impedir, especialmente en transparencia y en evaluación de políticas públicas. Nadie. Todo está disponible y todo se puede hacer. Anticipándoos, los que trabajéis en esa escala, a los efectos del cambio climático. La escala local será muy importante en la concreción de medidas de mitigación, de medidas de anticipación de los efectos que son seguros del cambio climático, ¿no? Y por último, impulsar proyectos compartidos, no solamente con gobiernos locales, sino con otras administraciones, la regional y la estatal. Voy a acabar en campos muy diversos. Promoción económica, servicios sociales, formación y aprendizaje permanente, digitalización, movilidad, calidad territorial. Voy a poner un último ejemplo de esto que acabo de decir y con esto acabaré. He dicho antes que a mí me gustaría ver, más pronto que tarde, un plan regional de vivienda pública de alquiler para que los jóvenes tuvieran un escenario de seguridad y tuvieran un escenario un poco más claro. Porque esta es una gran debilidad, porque la convergencia de dedicar el 70% de tu renta a alquiler y la temporalidad en el empleo es una convergencia devastadora. Bien. ¿Qué se podría hacer en materia de vivienda pública de alquiler combinando las tres administraciones? Pues justamente un plan estatal de vivienda pública, en coordinación con la comunidad autónoma, un plan regional de vivienda pública de alquiler y dejando a los gobiernos locales la parte muy importante de la gestión de los proyectos, de la construcción de este gran programa de vivienda pública y vivienda de alquiler a los jóvenes. Serían las tres administraciones coordinadas, con fondos, algunos de los cuales, si lo hicieran bien, podían ser fondos europeos, podían venir de esta gran oferta de fondos europeos que pueden venir, se resuelve un problema muy importante, se crea empleo en el territorio, se vincula con empresas en el territorio, los gobiernos locales son más eficientes porque cada uno puede hacer los proyectos mientras que la comunidad autónoma no podría hacerlo. En este sentido, se podía formar esta especie de gran proyecto coordinado de los tres niveles de gobierno que podría ser pues, muy útil. Por poner un ejemplo, pero todo lo que he dicho pueden servir otros muchos. Y acabo con una afirmación que yo siempre me ha acompañado. Me ha acompañado y porque me ha acompañado desde que se la escuché a una persona que fue durante mucho tiempo speaker de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En gran medida, la base por la que se impulsó el Instituto de Desarrollo Local tiene que ver con esta afirmación que voy a decir. Toda la política es local, decía él. Y a mí me parece que es bien cierto. Al final, lo que ha ocurrido a 12.000 kilómetros resulta que ha afectado a nuestras familias, que ha afectado a nuestros hijos, que ha afectado a vosotros, como jóvenes. Hemos visto que global no significa lejano. Y hemos visto también que la década 2030 será la década de la escala local y de la escala regional, porque la escala del Estado, que siempre estará ahí, puede sufrir alteraciones, modificaciones, habida cuenta de que se ha transferido soberanía hacia arriba, pero en estados compuestos como el nuestro, la escala local y regional son muy importantes.
con unas pocas reformas, especialmente una reforma que está un poco más ambiciosa de capacidades y competencias de los gobiernos locales, y dándole un impulso a la escala metropolitana, esta comunidad podría tener un margen de maniobra mucho mayor, mucho mayor. Más coordinación y cooperación entre los 3 niveles de gobierno. Esta sería un poco mi agenda, mi reflexión, por si os fuera de utilidad como pórtico a este gran programa de máster que os propone el Instituto. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Estamos un poco justos de tiempo, pero tenemos unos minutos para alguna pregunta que deseéis realizar, alguna observación. O desde casa, online. Nos ha dejado impactados, nos hemos quedado sin palabras. ¿Queréis hacer algún comentario? Bueno, ¿sí? Venga. No sé si Joan escucharás a la sala. Si no escuchas bien, luego no la escuchas, ¿verdad? Vale, pues yo te repetiré la pregunta. A ver, vamos a... Vale, sobre los fondos europeos y los 144.000 millones de euros famosos que van a llegar a España. La pregunta es en qué medida los municipios, hablamos de la importancia de lo local, van a ser, primero, partícipes en el diseño de esos 410 proyectos que la Generalitat Valenciana ya está elaborando, que los tiene elaborados, si ha sido partícipe en qué medida, pero sobre todo en qué medida pueden ser receptores de algunos de esos fondos, porque pasando así un poco por encima, algunos de esos proyectos son todos, muchos de ellos para infraestructuras, grandes obras públicas, y claro, a los municipios en definitiva no les va a llegar. Lo digo porque a veces está, y eso lo decía, ¿no? Este marketing de cuánto dinero va a llegar para revitalizar la economía local. Vale, todo esto ya lo puedo... ¿Lo resumo? La pregunta la he entendido, Genial. Lo que no he visto es quién me preguntaba, pero bueno. Claro. La pregunta es muy pertinente, ¿no? No he querido pues mucho más tiempo, pero es muy pertinente. Los plazos son muy ajustados. Si todo va bien, si la Unión Europea se aclara, si la Unión Europea acuerda, si llegan a un pacto con el Parlamento, si los Estados dicen que sí, hoy Polonia acaba de amenazar, si todo esto va bien, a todo el mundo parece que le interesa que vaya bien, sobre todo a la presidencia de la Unión en este momento, que es Alemania. Entonces, si todo esto va bien y finalmente concluye, y estos fondos están disponibles, lo que dice está muy puesto en razón por lo siguiente. Los plazos, si fuera todo así, son muy ajustados. El Reino de España tiene que presentar proyectos el 15 de enero. Y teóricamente deben ser aprobados en abril. Entonces, se trata de seleccionar muy bien las grandes prioridades. Y algunas cosas de las que deberían ser seleccionadas no tienen que ver con lo que tú estabas señalando. Porque hay una cosa que ha variado respecto de... ¿Podéis apagar algún micro que hay por ahí? ¿Que tengo retornos? Una cosa ha variado. Has citado antes que se gastarán en infraestructuras, etcétera, etcétera. No lo creo. Lo que yo sé de conversaciones con la gente que trabaja en Bruselas es que esto va a ser distinto. No va a ser grandes capítulos de miles de millones en el AVE, por poner un ejemplo. Esto no va a ser así. Las prioridades tienen que estar alineadas con cosas muy claras, muy claritas, que están por escrito y que no, de ahí no te puedes salir. Transición digital, la dimensión ambiental, la economía de los cuidados, formación, salud, está muy claro. Entonces de ahí no te puedes salir. Dicho lo cual, si eso fuera así, que yo creo que va a ser así,
¿En qué medida los gobiernos locales pueden beneficiarse o pueden ser finalmente los receptores? Pongamos dos ejemplos. Imagina que el gobierno valenciano finalmente pone entre sus prioridades dos grandes actuaciones que tienen que ver con el pilar social. Está alineado con lo que la Unión Europea dice que tenemos que hacer. Uno, lo que tiene que ver con vivienda. No voy a repetir lo que he dicho antes. Si tiene que ver con vivienda, pues un plan estatal / regional en colaboración con los gobiernos locales de vivienda pública y de alquiler significaría un impacto muy importante a la economía local, significaría un impacto muy importante a la calidad de vida de un municipio concreto. Imagina que también se optara por parte del gobierno regional de un ambicioso plan de residencias en relación con una de las prioridades de la Unión Europea que tienen que ver con el envejecimiento y la economía de los cuidados. Por un modelo parecido al de educación, de que los ayuntamientos son los que hacen los proyectos. Este modelo, imagínate que la Comunidad Valenciana dice, nosotros vamos a dedicar 300 millones de euros o 400 millones de euros a vivienda pública y de alquiler y otros 300 a un plan de residencias. Esta va a ser la década de cambio de modelo de residencias. No me cabe ninguna duda. Van a ser completamente distintas. Al final de esta década habremos transitado hacia otro modelo de residencias para personas mayores. Pero eso requiere inversión. Si finalmente el Reino de España propone esto y la comunidad, porque lo ha propuesto la comunidad y la comunidad lo recibe, el beneficiario máximo es cada gobierno local, allá donde estas actuaciones se concreten. Por tanto, no sé si te he respondido del todo, pero me he quedado con la primera parte de la pregunta y es que no va a ser como siempre. No se va a gastar en autovías, ni en carreteras, ni en aeropuertos. Esto no va a ser así. Y esto a mí personalmente me alegra mucho, porque he dedicado 3 años de mi vida a estudiar el despilfarro de dinero público en España en las últimas 2 décadas. El despilfarro de dinero público, en parte financiado por la Unión, solo en parte, en autovías, en carreteras, en contenedores vacíos, se acerca al 20% del PIB. Y esto es un auténtico disparate. Y como esto ha sido así, la Unión Europea no lo va a volver a tolerar. Y para mí es una gran noticia. Ahora no oigo nada. A ver, Juan, ¿lo has oído? Dicen, Ahora sí, no he oído. Dicen que eres un optimista. Y se ríen. No digo más. Bueno, soy optimista relativamente en el sentido de que, fíjate que he dicho 2 veces sí, sí. Sí, el Reino de España es capaz de presentar proyectos bien elaborados y la comunidad. Y sí, la Unión Europea resuelve sus grandes conflictos que todavía tiene internos entre el norte, el sur, el este, entre la Comisión y el Parlamento. Si esto se resuelve bien, yo creo que se va a acabar resolviendo con las transacciones de última hora de siempre, porque la otra suerte que tenemos es que Alemania preside el semestre y Alemania está muy interesada en que el sur no se descuelgue y Alemania es el puente también con el este. Yo creo que es una gran suerte que hemos tenido. Entonces, si esto es así, soy relativamente optimista. Si a esta comunidad no le llegan 1.000 millones de euros al año, pero le llegan 850 millones de euros al año para hacer esto, que esa transición, esta agenda ambiciosa, esto será un hecho histórico para esta década. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta online? Vamos un poco justos de tiempo. ¿Sí? Bueno, vale. Gracias y... Pues siéntate, porque ahora vas tú y así le despides tú a Juan. Lo que iba a proponeros, si os parece, más que nada porque habíamos pensado en tener un espacio para tomar un café y para charlar fuera de lo que era el aula y empezar a conocernos. Como podemos hacer alguna variación en el programa, yo lo que os plantearía, y sobre todo porque también a las 6:30 cierra la cafetería, entonces ir, tomarnos un café
Y luego continuar. Y luego continuar, yo os cuento, Vale. os cuento la propuesta que tenemos de máster y ya con las dos mesas finales en las que lo que va a ponerse de manifiesto es lo que se ha comentado, ¿no? El tema de la colaboración. Es decir, no es nada más. Y, esa propuesta luego la enviar por correo electrónico, lo digo porque yo no puedo esperar que más de las 6:30. Sí, muchas gracias, Juan. exacto. Quédate un momentín si quieres, pero vamos ya a parar esta primera parte, vamos a pasar al descanso y solamente comentaros que toda esta sesión se está grabando y se va a grabar hasta el final, con lo cual la colgaremos en el aula virtual que sea conveniente o en la web propia del instituto. Podréis volver sobre la conferencia de Juan, podréis volver sobre las mesas redondas que vendrán a continuación, pues cuando queráis, para también, porque esta conferencia yo he tomado algunas notas, pero ha sido tan intensa, tan densa, que a veces pues viene bien volver a revisarla. Si no te importa, Juan, el director del máster aquí presente ha puesto a grabar y así podremos luego volver sobre ella, la pondremos a disposición de todos vosotros. Encantado, muchas gracias porque precisamente yo iba a proponeros, porque soy partidario de la democratización de las ideas, pero con esto ya queda resuelto. Yo iba a enviarle mis notas a Ricard para que las pudiera poner a disposición de los alumnos, pero como va a estar grabado ya no hace falta. Gracias. Perfecto. Estupendo. Muchísimas gracias, Juan. Pues si os parece, hacemos aquí un pequeño intermedio. Gracias, Juan. Adiós. Adiós. Ya te puedes desconectar si quieres. Grabación en curso. Bueno, a todos los que estáis en casa, en principio, en 25 minutos estamos aquí. ¿Hay 20? Sí. ¿Hay 20? A las 6:20, por favor, conectaros de nuevo. Muchas gracias.